Tocamos a los jóvenes, ¿qué le vamos a dar? Desde su observatorio, ¿qué camino le está mostrando? Pues bien, lo que está pasando en el país y no nada más aquí, por algo están surgiendo en algunas partes los indignados, ¿no? Por algo surge un movimiento de repente en México, aunque haya sido una coyuntura de elecciones, un movimiento de jóvenes que ya no siquiera son, ya no podemos hablar ni siquiera de la clase media, porque también ha sido ampliamente golpeado ese prototipo de ciudadano que se manejaba en el capitalismo, porque toda la clase media mundial ha sido golpeada, Pues sí, ha sido más empobrecida. Los jóvenes ahora no tienen no solamente ni siquiera la posibilidad de estabilidad laboral, no hay posibilidades de un nivel de vida ni siquiera digno, aceptable. Muchos de los que trabajan, y por ejemplo, de cada 10 jóvenes que tienen ahorita entre 10 y 15 años en México, lo más seguro es que solamente uno en los siguientes 10 años pueda tener tal vez un empleo formal con algunas prestaciones. ¿Verdad que cuando nace un bebé en México hay 57,000 pesos de deuda? Ese es el otro dato, ¿no? No solamente no hay una cuestión de futuro. El capitalismo no es la primera vez que a un sector de la sociedad ha planteado que es innecesario. La gente de mayor edad, ¿no? También gente en algunos sectores, por ejemplo el caso de las mujeres que son madres solteras, también lo ha planteado en sus momentos en la historia. El problema en el caso de los jóvenes es todavía mucho más crudo, porque te pintan o te tratan de pintar, y no es a la generación de actuales jóvenes, cuando también nosotros todavía estamos un poco más jóvenes. Ah, no, no se preocupen, ustedes jóvenes. Pero nos decían igual, o sea, ¿cuál es su expectativa? Dice, les pintamos una posibilidad de progreso. Ese progreso no está. Eso, ahora, la gente de la tercera edad, por ejemplo, jubilarse es como suicidarse. ¿Con qué te vas a jubilar? Claro. Por ejemplo, la UNAM, investigadores, científicos, ¿por qué no se jubilan? Y dicen, los académicos que tienen mucho tiempo, pues ya que se mueran y que nos dejen, ¿no? Decíamos los universitarios, los más jóvenes, pues ahí va mi plaza caminando, ¿no? Esperamos a que se muera y seguiré yo. El problema no es ese, el problema es una persona de edad, un maestro que se ha dedicado toda su vida a la enseñanza, como puede ser un maestro, puede ser cualquier otra persona. ¿Por qué no se jubila en este país? Ya se encargaron de eliminar las jubilaciones como en otros lados. A los jóvenes les dicen, puedes trabajar 3 meses, pero estás a prueba y no estoy obligado a pagarte. Pero si en esos 3 meses no considero que seas apto, te puedo contratar otros 3 meses para ver si ahora sí puedes trabajar para mí. Entonces son 6 meses. Todo esto, pero no puede ser peligroso por el control social, por un desorden social. Los que manejan todo no se dan cuenta de esto. Es que a veces sí son bastante estúpidos, ¿eh? No, yo no creo que sea estúpido, porque al mismo tiempo veo que en Italia están aumentando fuerzas de policías, O sea, lo pueden aumentar, pero por ejemplo hay una cosa muy curiosa, ¿no? Los policías que en un momento los pueden llevar para reprimir a un grupo de jóvenes o trabajadores o a alguien que se esté manifestando, al día siguiente se ponen en huelga porque no les pagaron su salario. Claro. El problema que tienen ahorita en Michoacán no es el problema del narcotráfico. Si quieren hablar de narcotráfico, solamente que vayan al Senado de la República, ¿no? Gente que está en algunos gobernadores de este país, que es secreto a voces, que están ligados al narcotráfico. El problema no es el narcotráfico. En Italia lo quieren quitar el Senado. ¿Aquí? Pues aquí los del Senado no quieren que los quiten porque es pues lógico, quieren defender lo que tienen. Entonces, aquí por ejemplo, el Senado gasta un sinnúmero de recursos y todo lo que aprueba, o la mayoría de las iniciativas que aprueba, afectan a la mayoría de los trabajadores o a la mayoría de la población de todo tipo. Jóvenes, mujeres, ¿no? Afecta a la gente de la tercera edad. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quererlo mantener? Pero esto, como me lo plantea, es más como una moral que se ha llegado, que es que el discurso que tiene la economía ahorita tiene un discurso político. Es decir, vamos, por el bien de todos ustedes, a aprobar esta iniciativa. No se preocupen, les va a ir bien. Pues sí, es una promesa incumplida. Pero la realidad, día por día, desde el ama de casa al joven, no es así. Por eso la clase política se ha ganado todo el desprestigio, no solamente en México, en el mundo. Político es sinónimo de ¿qué? Pero corrupción. Sabemos, usted lo dijo, que el político no es nada más que un trámite por hacer lo que manda desde arriba los transnacionales o la lobby económica. Sí, pero ese discurso o ese medio también tiene un desgaste.
Hay momentos en los cuales los medios de comunicación se convierten en el juez o en el que dirige lo que pasa, ¿no? Aquí hay un noticiero en la noche que, por ejemplo, en aspectos de, por ejemplo, cuando hay crisis sociales en este país, prácticamente dice lo que hay que hacer, ¿no? Un noticiero en Televisa te dice, bueno, pues es que ahora nosotros consideramos que eso está mal, que un grupo de mineros exijan que los cuerpos de sus compañeros sean rescatados. Bueno, porque eso responde a las exigencias de la política. O en el caso de los niños de una guardería, ¿no? Que era manejada por gente de gobierno y algunos incluso empresarios, que mueran, ¿no? Calcinados, quemados y clamen justicia. Dicen, bueno, pues sí, eso está mal, pero no hay que preocuparse, eso puede pasar. Entonces, la clase política mexicana es una clase política que está muy desgastada. Y la figura que tiene... le llama la atención que toda esa antipatía hacia los políticos pasa desde Europa hasta Latinoamérica, todo. Entonces yo creo que hay quien maneja esto y obviamente los políticos son, sí, no, lo peor es que se puedan hacer. Lo que pasa es que en México, por ejemplo, decían, en México, si ustedes se fijan en todo lo que dice el gobierno de la República, en el caso de México, es un gobierno que ni siquiera es en términos ni siquiera económicos, es totalmente mediático. Es un discurso mediático. En el mundo, no solamente en el caso de Europa, en el caso de América Latina, existe una inestabilidad social muy fuerte. Eso también tiene ciertos límites. El problema del gobierno mexicano, iba a mencionar hace rato, en el caso de Michoacán, ni siquiera es el problema del narcotráfico, es que la población empieza a decidir si el Estado o los políticos a mí no me pueden garantizar mi seguridad, yo me organizo. El problema no es que tengan armas. En este país es el mayor número de gente la que tiene armas. Ese no es el problema. El problema es que tome una iniciativa de organizarse por fuera del Estado. Por eso es peligroso por eso me pregunto cómo los inversionistas que quieren venir acá